con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa de Rumbo Minero. César, esta semana, y amigos televidentes, esta semana vamos, por supuesto, a tener al ingeniero Víctor Govich, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para hablar de Tía María y otros temas, pero es súper importante. Ya la semana pasada hemos hablado con referentes para justamente hablar desde adentro, digamos, del tema de Tía María, pero la voz del presidente de la sociedad es importantísima y vamos a hablar con él de varios temas, ¿no? Y además adicionando la voz del propio titular de Sauder Perú, quien ha señalado que va a reactivar Michiquillay. O sea, el efecto colateral que trae el hecho que Tía María se ponga en operación, Jorge, trae como consecuencia que Michiquillay, ojalá también la granja de Galeno en Cajamarca, puedan comenzar también operaciones. Y la refinería de Hilo. Hay varios temas de Sauder que yo creo que podrían dar una vuelta muy importante, sumado, por ejemplo, a Safranal, 5.000 millones de dólares. Todo esto podría ser un boom minero que realmente haga que el Perú no crezca ni siquiera a 3%, sino podría llegar a 5%, 6%, porque son proyectos que Tía María mueve 0.5 el PBI nacional. O sea, estamos hablando de movimientos fuertes. Y toda la gente que opina con soltura sobre este tema, vamos a tener a Carlos Adrancén, un destacado economista, catedrático universitario, que nos va a dar luces sobre cómo es el impacto de Tía María para reactivar una serie de proyectos. Así es. Bien, entonces a continuación, primero comenzamos con las principales noticias mineras a cargo de Gabriela Chico. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas iniciará desde este lunes 15 de julio un proceso de socialización del proyecto de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Mayra Figueroa, titular de la Dirección General de Formalización Minera, precisó que están encaminados en este propósito, por lo que vienen trabajando articuladamente con el ministro Rómulo Mucho y el viceministro de Minas, Henry Luna. Gold Fields invertirá $35 millones para la optimización de la vida útil de su mina Cerro Corona, ubicada en Cajamarca. Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Región América, indicó que esta inversión está destinada a mejoras en la línea de chancado secundario, plantas de agua, entre otros proyectos clave. Bien, en esta entrevista nos encontramos con la presencia del ingeniero Víctor Govich, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Vamos a hablar de diferentes temas, no solamente de Tía María, sino de diferentes temas del sector. Bienvenido, Víctor, a Rumbo Minero. Gracias por la invitación, Jorge y César. Esta semana recibimos la gran noticia de la construcción del proyecto Tía María. Y realmente qué importancia tiene este inicio tan esperado después de 16 años, no solamente con respecto a la minería que nosotros vivimos, la peruana, sino para el país, ¿no? La sensación es un poco que los ojos de los inversionistas con proyectos de este tipo realmente se interesan más cuando ven que cosas que hace 16 años no salían, de repente salen, ¿no? Sí, es una muy buena noticia, como dices, y revela que sí es posible, y ese es el gran mensaje, que sí es posible, mediante el diálogo, llegar a acuerdos, y sí es posible lograr que el atributo de un proyecto como Tía María cale de manera positiva en el grueso de la población. Es también importante recordar que es un proyecto que cuenta con todas las licencias ambientales y con todos los permisos de construcción, ambos otorgados por el Estado peruano. Y eso revela pues que más allá de la opinión de una persona u otra, son proyectos muy formales que han cumplido con todos los requisitos legales que se requieren. Además, tú has señalado algo muy importante, que es no solamente el gatillador de aliento al optimismo de nuevas inversiones mineras, sino las propias características del trabajo de extracción que se va a realizar a tajo abierto con el cobre que va a producir Tía María. No va a representar ningún problema al recurso hídrico, porque además Tía María se ha comprometido, o Sauder se ha comprometido,
a construir la represa en el Valle del Tambo. Parece, como dice el exministro de Economía, David Tuesta, que los astros se están alineando, porque el alto precio del cobre, la puesta en marcha de Tía María, más el impulso de proyectos de reposición y nuevos yacimientos, le va a dar unas características especiales a esta etapa de desarrollo para el Perú. ¿Tú coincides en general con esta visión de que en realidad se nos están alineando los astros y las cosas pueden resultar bien? Sí, así es, César. Y déjame un poquito hablar del proyecto Tía María. Como bien dices, van a construir una represa de Paltiture. Es una represa que va a permitir regular de una dimensión de 80 millones de metros cúbicos, y de esos 80 millones de metros cúbicos, menos del 20% se va a requerir para el proyecto. Es decir, tiene un beneficio clarísimo en beneficio del Valle del Tambo. Le va a permitir al Valle del Tambo ampliar la frontera agrícola y le va a permitir tener una calidad y una variedad de producción mayor que la que tiene al día de hoy. Y eso es un poco el ejemplo de cómo la sinergia, lo positivo de una inversión minera de cobre en el entorno donde opera. Ahora, la semana pasada nos hablaba el viceministro Henry Luna sobre los detalles de los trabajos que habían hecho entre gobierno y empresa minera con la población, escuchando sus demandas. También los han recibido a muchos alcaldes aquí en el Ministerio de Energía y Minas para escuchar las demandas. Entre ellas será que ayuden un poco la empresa minera con el tema de agua. ¿Crees tú, Víctor, que es un ejemplo de que gobierno con empresa minera y población se pueden poner de acuerdo porque no era nada fácil la tarea, ¿no? Sin duda, como bien dices, es un ejemplo de lo que sí es posible hacer, y claramente un proyecto minero no trae beneficio solamente para el inversionista, le trae beneficio para todos. Primero el Estado, que va a recibir 30% de impuesto a la renta, un Estado que a su vez se va a beneficiar porque todos esos trabajadores van a también tributar, y porque esa economía del entorno se ve beneficiada, catalizada. No solamente empleo local directo, sino empleo indirecto. Una actividad minera de esa dimensión va a catapultar el desarrollo del comercio, del transporte, de la hotelería, de los servicios de alimentación. Es un número de actividades que se van a ver beneficiadas. Se habla de miles de personas que se van a contratar en la zona, ¿no? Así es, en la etapa constructiva, más de 5.000 personas, y cuando entre en producción, yo estimaría que baje a la mitad, por lo menos, a 2.500 personas. Pero estamos hablando de eso. Claro. Ese es el empleo directo. El empleo indirecto, que lo tiene muy bien estimado el Instituto Peruano de Economía, es 8.8 veces ese número. Entonces, ¿cómo no felicitarnos de que mediante el diálogo, sin duda, con gran empeño de la empresa privada, pero con participación del gobierno central y de las autoridades y dirigentes locales, se está logrando eso? Y esto perdón César, esto nos llevaría a pensar de que hay otros proyectos que hay que desempolvar, que realmente muchas veces son muy difíciles de pronunciar, como Conga, como otros proyectos más que hay en Cajamarca. También hay varios proyectos parados en una ciudad que no está bien económicamente. Así es como decíamos, es un buen ejemplo de que sí es posible, ¿no? A pesar de las dificultades que tuvo en el pasado, entender los atributos del proyecto y lograr entender de que todos nos beneficiamos con el desarrollo de la minería formal. No olvidando que eres presidente de la Sociedad Nacional de Minería, pero también de Petróleo y Energía, quería tu opinión sobre todos los anuncios y la implementación que está realizando el nuevo directorio presidido por Oliver Starr en torno a la empresa estatal petrolera, Petroperú. Es muy importante el clima también que se ha generado positivo a que por fin alguien toma el toro por las astas y sobre todo anuncia decisiones que aparentemente, siendo drásticas, resultan importantes para ir saneando en algo a Petroperú. Sin embargo, sabemos, por lo que señalan también los expertos, que no será suficiente deshacerse de los activos físicos que tienen ahora, sino también de un plan de reestructuración que Starr ha prometido por lo menos culminar el año 2028. ¿Cómo ves tú del asunto? Coincido con tu comentario, César, ¿no? Creo que el mensaje y las acciones que se han tomado son buenas, pero no suficientes. La magnitud de la carga financiera de Petroperú es muy grande y se requiere reestructurar la organización.
tiene que ser una decisión más simple, con menos personas. Es una decisión difícil seguramente, pero que se ha adoptado en el pasado. En los 90, cuando se privatizaron las empresas públicas, se tuvo que hacer algo parecido. Tendrá que haber un plan de reconversión laboral para los casos que sean necesarios, o habrá una jubilación anticipada para los otros. Pero es algo que todos debemos calar y entender. Hemos dejado tener una fuerza laboral fuera de control. Y lo segundo que se va a requerir, acuerdo, es una compañía que va a requerir capitalizarse. Es decir, tiene que reducir esa deuda, y esa deuda se reduce capitalizando, colocando dinero fresco. Y es muy probable que ese dinero fresco se requiera de fondos, de organizaciones privadas, que no van a tomar la mayoría, pero vamos a tener una compañía con un capital público y privado. Y eso es otro ejemplo que podríamos lograr de madurez institucional, lograr de esa manera tener una gobernanza de la compañía mucho más, vamos a decirlo así, mucho más profesional, menos politizada, y nos va a curar contra errores que hemos cometido en el pasado. Ahora, Víctor, tenemos el tema del Reinfo que se ha ido prorrogando 12 años. La semana pasada también estuvo acá el viceministro Henry Luna hablando de que no han habido los resultados esperados en porcentaje. Es muy mínimo lo que... O sea, está bien que se haya formalizado, pero es mínimo lo que se ha formalizado. Habla también de un plan MAPE, pero por otro lado estamos viendo que en el Congreso, además algunos congresistas denunciados porque sus campañas fueron pagadas por mineros ilegales, se quiere nuevamente aprobar, por lo visto, el tema del Reinfo. Ahí está un poco atado de manos, así presente en un MAPE muy interesante, está un poco atados también el ministerio, porque el Congreso no está pensando realmente en lo que se necesita. ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos temas? Te agradezco la pregunta, porque ese es un tema de preocupación, así como creo que es una buena noticia lo de Tía María, es una buena noticia las decisiones correctas que está tomando el directorio de Petroperú. En el tema de la formalización de la minería aurífera tenemos que tomar conciencia de que tenemos que buscar una solución definitiva, una solución que evite la criminalidad, la ilegalidad que la está acompañando. Y por eso desde la Sociedad de Minería hemos pedido que haya trazabilidad. Y trazabilidad es compromiso del sector público y también del privado. Como dije en otras oportunidades, sin explosivos no habría esta actividad. Tenemos que tener plena trazabilidad del uso de explosivos. Sin plantas de beneficio que no tienen minas y que no declaran correctamente su nivel de producción, no habría esta actividad. Sin trazabilidad finalmente en el uso de insumos químicos adicionales o en el manejo de los fondos que finalmente se bancarizan, no habría esta actividad. ¿Debería entrar todo esto en la ley MAPE? Creo que sí, tenemos que lograr, la ley MAPE tiene que estar acompañado por un concepto de trazabilidad. El concepto de trazabilidad nos va a permitir, como se dice, separar la cal lograr solucionar el problema de fondo, saber quiénes son finalmente los beneficiarios de esta actividad, que son los que financian, pues, lo que tú has comentado, las campañas políticas, ¿no? Ahora, los congresistas deberían esperar, ¿no?, a que se presente la ley MAPE, que es pronto, y tomar una decisión, no hacer las cosas atropelladamente, ¿no? Correcto. Lo que esperamos y auguramos es que no se apruebe en la comisión permanente una extensión del Reinfo, que haya un debate. El Reinfo todavía vence el 31 de diciembre de este año, y que haya un debate donde se participe todas las partes interesadas y que logremos construir una solución consensuada. Hacer aprobaciones entre gallos y medianoche sería jugar en contra del país. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero como siempre. Ha sido el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, siempre con un buen análisis sobre los temas que están en boga en este momento. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Bien, a continuación vamos a escuchar a Gabriela Chicoma con Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Golfis Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com.
Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. ¡Qué rico! Bien, nos encontramos ahora con el decano de la Facultad de Economía de la UPC, economista destacado, por supuesto, Carlos Adriansen. Carlos, bienvenido a Rumbo Minero. Un honor estar con ustedes. Vamos a hablar un poco de desbloqueando el potencial minero del Perú, un poco hablando de Tía María y de los otros proyectos que ya se están hablando. Para empezar vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Mantuvo en 2.5 su proyección sobre el crecimiento de la economía peruana para el 2024. Vale anotar que a inicios del año se estimaba una tasa de 2.7. El estimado del Fondo Monetario Internacional dista del 3.1 proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Banco Central de Reservas, quienes incluso manifiestan que la tasa trae un sesgo a la alza. El Banco Mundial, por su parte, apunta a un 2.7 y Citi Research a 2.4. Explícanos un poco toda esta, para que los peruanos podamos saber si realmente, porque también después de Tía María y después de Tía María Sauder también está hablando sobre otros proyectos más. Explícanos un poco por dónde deberíamos caminar. Primero, te digo, algunos amigos míos dicen que yo soy medio tajante, digo lo que encuentro. Y la verdad que sí, trato de hacer eso para ser útil. Mira, el crecimiento de ese año puede estar más cercano de lo que dice el Ministerio de Economía y el Banco Central que lo que dice un señor que vive cómodamente en Washington y proyecta con una hoja de Excel, no sin desmerecer otras proyecciones. Por lo tanto, el crecimiento puede acercarse a 3% y eso es una maravilla en comparación a la fase en la que llegó al poder un grupo cercano a Sendero Luminoso hace pocos meses con Castillo. Entonces, la señora Dina Boluarte, con todas sus sombras, tiene un bono de positivismo y esto ha implicado un crecimiento de 3% que es un crecimiento mediocre, que no le llega a las mayorías. Un crecimiento robusto, una recuperación como la que querría César Campos, implica un crecimiento de 7% por encima de la población y sostenido. Para que afecte positivamente a la pobreza. Para que la gente diga, comenzó la cosa. Claro, claro. Mira, cualquier crecimiento tiende a evitar que la pobreza comience a enervar. Los gobiernos de izquierda en los últimos 10 años, porque son gobiernos de izquierda, desde Humala en adelante, lograron que el crecimiento se desvaneciera y que la pobreza resurgiera. Esa es su receta, ellos necesitan pobres. Entonces, tumbaron la inversión, como era previsible, cae el crecimiento de la economía, rebota la pobreza, y lo que se ha logrado con Dina Boluarte es tener alguna esperanza de que tomen acciones tajantes en la dirección correcta y la inversión minera, fundamentalmente porque es emblemática, extranjera, muevan toda la economía y volvamos a crecer y volvamos a reducir pobreza. Es muy interesante lo que dices, Carlos, que de alguna manera hay un retomar la esperanza, ¿no? Claro. Pero se ha criticado mucho. Desde que Michael Porter vino el año 2009, tú recuerdas, aquí en pleno gobierno y el auge económico que propició la administración de Alan García, ¿no? A decirnos cosas que para mí siempre fueron fundamentales. Si no mejorábamos la institucionalidad democrática, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de la educación, la infraestructura, ¿no? No hemos tenido plan de competitividad hasta 10 años después, que lo lanzó casi como un poema el señor Martín Vizcarra, pero nunca lo aplicó. Entonces, ¿cómo se puede combinar el impacto que ahora tiene, por ejemplo, Tía María y esta expectativa, esta esperanza que tú has dicho que se ha despertado en función a ello? Nadie se recupera sin un diagnóstico. Diagnósticos pueden haber muchísimos para todos los gustos, para todo precio, pero también hay un solo diagnóstico que te salva.
Lo que vale la pena entender es que ya de la época del gobierno de Alan García, que fue el gobierno que tiene los mejores indicadores económicos de este país, le moleste a quien le moleste. Así es. Ya hubo un constante deterioro de los indicadores de calidad institucional o de gobernanza del sector público. Éramos cada año más corruptos. Con cifras, señor León, es muy fácil responder cuál es el gobierno más corrupto de la historia del Perú. Desde hace algunos años, el último. Sagasti es mucho más corrupto en índices de control de corrupción publicados por el Banco Mundial que Alan García, por ejemplo. Pero la narrativa te engaña con eso. El problema es que cada vez tenemos un mayor deterioro institucional en corrupción burocrática, porque la corrupción siempre es burocrática, en incumplimiento de la ley, en tolerancia a la... Cuando hay más Estado, siempre hay más corrupción. Cuando interviene más el Estado, es más. Yo ahí sí voy a ser socialista. ¿Así? A mí me encanta el socialismo nórdico, de los países como Noruega, Finlandia, donde el Estado es enorme, pero la libertad política y la libertad económica de sus habitantes es la más alta del planeta. Por eso son los más felices. Ellos se llaman socialistas. Yo no es la definición de socialismo que uso. El socialismo requiere opresión, no puede tener alta libertad. El socialismo se vive en Venezuela, en Cuba, en América Latina. El 30% de los países con más baja libertad política, más importante que la económica, y económica, están en América Latina, una región postrada, subdesarrollada. De eso no queremos hablar, y cuando yo hablo de eso, buenos amigos me dicen, qué negativo eres. No, yo no soy negativo, yo leo las cifras y festejo los éxitos. Ahora, se ha hecho un trabajo, tuvimos acá al viceministro de Minas, Henry Luna, y nos hablaba del trabajo que se ha realizado en conjunto con Sauder, ¿no? Un trabajo porque la verdad es que muchas veces las poblaciones le echan la culpa del no desarrollo de las obras a la empresa minera. Claro. Y la empresa minera ya pagó sus impuestos, pero el gobierno no hace las obras y le echan la culpa. Entonces, ahora vemos algunas, no como antes, pero algunas ideas, algunos empujones de los antimineros tratando de poner en cuestionamiento el tema de Tía María. En este momento, como están las cosas, ¿cuál sería tu recomendación para no cometer los mismos errores hacia el gobierno y la empresa con respecto a las comunidades? Se va a hacer una represa que es importantísima, que le va a dar el 70% de agua al Valle del Tambo, lo cual va a ser una más cantidad de agua y más calidad de agua. En el Valle hay dos negocios, el negocio minero, el negocio agrícola, los negocios privados, el comercio en Moquegua, pero también está el negocio del antiminero. Y lo primero que yo tendría en cuenta es cuánta plata hay ahí para financiar actividades destructivas. Así de claro. O sea, los antimineros o que los que protestan no lo hacen gratis. Son como los profesores de economía. Tienen familia, tienen que recibir dinero. Entonces yo tendría que visualizar bien cuánto se está agitando el gallinero y de dónde sale esa plata. Porque eso muchas veces trae enormes daños para la sociedad. En segundo lugar, es importante que la inversión en cualquier lugar del Perú sea una inversión respetuosa. En Chancay incluso, perdón, me equivoqué de nombre. Sea enormemente respetuosa de la institucionalidad peruana. A mí me encanta la inversión extranjera, pero la que respeta, la que no pide reglas especiales. No hay que darle reglas especiales ni a Sauder ni a nadie. Las mismas reglas de todos los peruanos, bienvenidos, y lo más importante, asegurar el orden público. Cuando los profesores justificamos la existencia del Estado es porque le podemos dar a la madre de los señores camarógrafos un país seguro donde pueden ir a un hospital o pueden ir de ciudad en ciudad. Cuando el Estado abdica de eso, está siguiendo la receta chavista. La receta chavista implica tolerar cierta violencia ideológica, tolerar la corrupción de los suyos. La corrupción apesta, pero solo de sus enemigos políticos. De la señora Villarán no apesta, esa está buenita. Igual que en todos los corruptos de izquierda que hay en ese país. Y notemos que si la izquierda en el poder en los últimos 10 años se caracteriza por algo, factualmente, no es una interpretación y una inspiración mía. Miramos índices de corrupción, están explosionando. Miramos indicadores de informalidad. Ellos hacen que la gente se escape o al exterior
o al mundo subterráneo, al mundo informal, donde son explotados. Por eso emerge la pobreza. Pero hablando de la informalidad, hay una delgada línea roja, digamos, una muy frágil frontera entre la informalidad, la minería artesanal, que siempre hemos considerado positiva, por supuesto, y además con la que la gran empresa, a veces sotto voce, coopera y colabora en ciertos incentivos de producción. Eso hay que decirlo también con toda claridad. César. Sin embargo, tenemos ahora fenómenos que se han extendido, Carlos. No solamente es Patadas, es Madre de Dios, el corredor minero del sur, ahora invadido con una salida increíble de minería ilegal. ¿Cómo afrontar económicamente el impacto de esto? Porque efectivamente inyectan pues, a la economía informal mayor, digamos, límite de ponderación que lo que tiene la economía entendiéndola formal. Y respetándola. Uno de los mejores empresarios de todos los tiempos en el Perú, que era el ingeniero Benavides, Alberto Benavides La tenía un Quintana. especial respeto por los pequeños mineros y los consideraba tan empresarios como él. Pero al mismo tiempo que hay esto, es bueno entender lo que es la informalidad. La informalidad es una de las palabras que tiene más de 400 definiciones, digamos, a gusto del cliente. Pero si revisamos toda la literatura, vamos a encontrar que se asocia a dos palabras. La primera es el incumplimiento, la tolerancia al incumplimiento, que es un valor neomarxista. Y la segunda es la exclusión. El que ya no es formal no tiene los beneficios de la formalidad. Entonces, si miramos cuidadosamente la palabra informalidad, no con las 10.000 definiciones que nos dan para engañarnos, la informalidad implica justamente la corrupción del burócrata. La informalidad tiene un sello, el incumplimiento de la ley. La informalidad tiene un sello, la tolerancia a cierta violencia que quiere incumplir la ley. Nada de eso puede pasar. Necesitamos enfrentar la informalidad con la ley, con una ley inteligente, con una ley que no excluya, con una policía que oferte el orden público y que permite que el informal ilegal, el que escapa de la racionalidad estatal, ese Estado que no le da buenos servicios, por ejemplo, el índice publicado por el Banco Mundial de efectividad del gobierno para dar servicios es un desastre. Con los gobiernos de izquierda se ha caído al piso. Entonces, ellos crean condiciones para la protesta, que la gente proteste con razón. Y las cifras no las discutimos, porque estas no son opiniones. Entonces, hay que dar un Estado moderno, un Estado que no asfixie, que el micro y pequeño empresario o el ilegal minero sepa que no puede contaminar, que no puede utilizar niños, que tiene que respetar la ley peruana, que tiene que pagar impuestos, pero al mismo tiempo que recibe un servicio estatal decente y que asocia, por ejemplo, el proyecto de Tía María a un proyecto limpio, a un proyecto de gente decente, como la mayor parte de los mineros peruanos. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Fue Carlos Adriancén, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad UPC. Muchas gracias por estar con nosotros. Honor estar en tu programa. Bien, nos vamos ahora a hablar de Rumbo Minero. Rumbo Minero es la revista oficial de Expomina y además una de las revistas más importantes del mundo, ¿ya? Si usted quiere descargarse la revista cada 45 días, puede entrar a www.rumbominero.com y descargarla cada 45 días. Nuestra gran cantidad de información, más de 400 páginas en promedio. Así que lo invitamos a ser parte de nuestra revista y descargársela. César. Muy bien, nos vamos con Gabriela Chicoma y información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p.
EFC, lo necesitas, lo hacemos. Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190.000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza. A continuación, acompáñenos al bloque de los aliados estratégicos, el bloque de los proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, nos encontramos ahora con Manuel Acuña, él es gerente general de APC Corporación, una empresa que se dedica al tema de alimentación en el sector minero, muy conocida. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Rumbo Minero. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias por la invitación, César. Cuéntanos, Manuel, ¿cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de los productos y servicios que brindan hoy en día a varias empresas mineras, como sabemos? Bueno, APC es una empresa 100% peruana, familiar. El fundador de la compañía es mi padre, yo soy la segunda generación dirigiendo la compañía en la gestión. Tenemos 45 años en el mercado desarrollando diversidad de proyectos, desde infraestructura, sector minero, petróleo, gas, en fin. Nos desarrollamos, la verdad, en cualquier industria que demande nuestros servicios. Principalmente atendemos servicios de catering o alimentación institucional, colectiva, hotelería, cuartelería, lavandería, limpieza y en algunos casos hasta el mantenimiento de las instalaciones de las operaciones que estén a nuestro cargo. Siempre es bueno detenernos en ese rubro, ¿no? Porque resulta muy importante, esencial para la dinámica de la minería, la alimentación. En ese sentido, Manuel, ¿cómo ha ido evolucionando o cómo han evolucionado ustedes también la prestación del servicio de alimentación? No, definitivamente creo yo a lo largo del tiempo, con el ingreso de las diferentes inversiones, principalmente en el sector minero, obligó a la empresa, digamos, a encontrar un nuevo camino, porque los estándares que venían con las inversiones, como un BHP o un Glencore, u otras empresas que son, digamos, propietarios y accionistas de diversas operaciones en el Perú, llegaron con estándares muy altos en cuanto a la selección de un proveedor, ¿no? Entonces, eso obligó a la compañía a entrar en un proceso de lograr esos estándares, lo cual impulsó a la empresa y hoy día nos permite competir con grandes empresas del rubro. Y en ese camino hemos implementado en lo largo del tiempo sistemas integrados de gestión. Estamos próximos a obtener la certificación ISO 37000, que es un tema que ha surgido recientemente debido a todo este tema relacionado con el Club de la Construcción, la Bajato y temas relacionados con la corrupción en esos sectores. Y próximamente otro tema que está tomando mucha relevancia y mucha importancia y es muy valorado por el sector minero es el tema de medioambiental y responsabilidad social, ¿no? Que vienen de alguna manera de la mano y estamos a días de obtener la certificación hacia fines de año del ISO 14000. De acuerdo. Ahora, para terminar, coméntanos, Manuel, un poco sobre el control de calidad, el servicio post-venta, aunque ustedes continúan, pero siempre están en constante comunicación con la empresa, ¿no? Bueno, como empresa de servicios, los clientes son las operaciones, las mineras o cualquier operación, sea petróleo o gas o infraestructura, son operaciones muy dinámicas y constantemente te vienen demandando o servicios adicionales o un control sobre los servicios que se ejercen. Entonces, en términos de, digamos, de medir la calidad, por el lado de la alimentación, tienes la certificación HACCP, que lo que garantiza es la inocuidad de los alimentos desde el inicio del proceso, es decir, validación de los proveedores, homologación de los proveedores, durante todo el proceso de producción, de transformación de la materia prima en un producto terminado, un plato de comida, y hasta el consumo final, ¿no? Y después, bueno, ya empatas con el tema de residuos orgánicos, y un poco estamos entrando en todo ese tema de economía circular para darle todo digamos, ese círculo virtuoso que hoy día están exigiendo muchas de estas empresas, ¿no? Bien,
Manuel Acuña, gerente general de APC Corporación, felicitaciones por la gestión, por lo menos en el sector minero donde estamos nosotros, y esperamos tenerte en otro momento para poder conversar un poco más de esta parte tan importante que es llevar buena alimentación y además a lugares inhóspitos. Con gusto y muy agradecido por la invitación a ustedes dos. Ok, muchísimas gracias. César. Muy bien, momento de presentar el bloque de AMSAC, Activos Mineros. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores tenemos el gusto ahora de entrevistar a Manuel Terrones. Él es gerente de desarrollo de negocios de Camiones Chinos Perú. Y dándole la bienvenida a Manuel, le preguntamos cuántos años viene trabajando la empresa en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios que ofrece. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la entrevista, muy amable por recibirnos. Bueno, Camiones Chinos Perú es una empresa que tiene más de 5 años en el sector minero y sector de transportes. Nosotros tenemos un portafolio bastante interesante de productos, manejamos 3 líneas de negocios. Una primera línea, todas son de origen chino, ¿no? Marcas premium. La primera es la marca LGMG, es una línea minera donde tenemos camiones, excavadoras y equipos de perforación para minería. Tenemos luego la línea Shantuy, que es una línea amarilla. Estamos hablando de cargadores, excavadoras, tractores, motoniveladoras, rodillos de una rola. Y tenemos finalmente la marca Sinotruck, ¿no? En el mercado le dicen Sinotrack, pero la verdad se pronuncia Sinotruck, ¿no? Sinotruck es una línea de volquetes y de chasis, y también tenemos tractos, ¿no? Ahora, sobre todo en la línea de volquetes tenemos 2 modelos muy interesantes que aplican a lo que es la infraestructura y el mercado minero, que son volquetes 6x4 con tolvas de 15 metros cúbicos y volquetes 8x4 con tolvas de 20 hasta 22 metros cúbicos. Ahora, Manuel, por favor, háblenos un poquito de la tecnología y la innovación de los camiones. De hecho, China, como todos sabemos, tiene una evolución impresionante en tecnología, ¿no? Por ejemplo, hoy nuestros camiones mineros están muy enfocados a alcanzar una alta productividad. Son camiones que tienen, les voy a hablar de un modelo que es el modelo que es el líder en Asia y en África, que es el LGMG, el modelo CMT 106, que carga 70 toneladas. Este modelo, por ejemplo, trae un motor de 530 caballos con un torque de 2.300 Nm. Es un camión súper seguro, tiene una cualidad. En China se han enfocado mucho en la seguridad del operador. La cabina es una cabina antihumo,
antivuelco, antiimpacto, ¿no? Antirruido, contra el polvo también. Entonces tenemos un operador que tiene unas condiciones de trabajo muy buenas en un camión seguro, estable, potente y sobre todo a muy bajo costo. Muy interesante, Manuel. Y finalmente, por favor, ¿cómo hacen ustedes el trabajo postventa, el seguimiento al cliente? No, gracias por la pregunta, súper interesante. Nosotros en la visión y en la misión de la empresa estamos enfocados en dar a conocer las marcas que representamos, que como le dije son LGMG, Chantuy y Sinotruc. Hemos invertido una cantidad importante. Tenemos, por ejemplo, en el almacén de repuestos más de $1,500,000 a disposición de nuestros clientes en repuestos de alta rotación, componentes. Acabamos de terminar una prueba muy exitosa en nuestro camión, en una mina muy importante, y es para una flota de más de 30 unidades y estamos haciendo una inversión solo en repuestos de más de $1,000,000. Y contamos con talleres, contamos con mecánicos y con ingenieros, con una postventa muy potente. Esa es, digamos, la marca de nosotros como Camiones Chinos Perú, de respaldar todas las marcas que comercializamos. Muy bien, ha sido un gusto presentar entonces a Manuel Terrones, gerente general además gerente de negocio, de Camiones Chinos. Nos ha explicado acerca de la cantidad y la calidad que tienen cada una de estas unidades de transporte que se ponen al servicio de la minería. Los esperamos en una próxima oportunidad y felicitaciones, Manuel, por el éxito. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, vamos a un anuncio importante. Paltarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Paltarumi SAC. Juntos estamos mejor. Bien, llegando al final del programa, súper importante lo que nos dice el economista Adrián Sen. Creo que es una de las primeras veces, como él dice, que sus amigos le dicen que no sea negativo, pero debo decir que es una de las primeras veces que el Perú estará mejorando porque en verdad ha sido, como él dice, yo digo las cosas como son, y un 3% no es nada malo para la región, diría yo. Muy ilustrado, además, Carlos Adrancén, como siempre, igual que Víctor Govis, que has dado significación al impacto económico que tendrá Tía María. Y lo que tenemos que hacer con la minería ilegal, creo que es tiempo de empezar a conversar. De acuerdo. ¿No? Muy bien. A continuación, no se olviden, vamos a Perú Construye, el programa de infraestructura y construcción. En unos minutos nomás, acompáñenos. Sé parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la cooperación económica Asia-Pacífico, APEC, en Expomina 2024 representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperú.com. Invierta bien, invierta con los líderes.